costos o de ineficiencia se han traspasado a la tarifa, que es lo que termina pasando. Entonces, ese componente también es importante verlo porque tenemos que llegar a la raíz del problema para llegar a una solución. Si no, siempre vamos a estar viendo, como tú dices, bueno, cada 6 meses esto va a ser un juego de azar para ver cuánto subió la tarifa. Y yo creo que hay un componente importante de combustible que igual cuando yo le echo gasolina al carro, todo el mundo sabe que hay un mercado que está subiendo y bajando, entonces ya la gente ha entendido que hay un componente que no controlamos, pero tenemos que ver cuáles son los que sí controlamos como país. Como Estado, porque los gobiernos son pasajeros, cada 5 años se van los gobiernos, pero como Estado, ¿esa política existe? ¿Esa política le está dando continuidad para que trascienda gobiernos por gobiernos? ¿Licenciado? Te diría que no hay una línea de consistencia entre los distintos gobiernos que han pasado. El gobierno de Martinelli tuvo de esos 470 millones, creo, de los 1.700 que tú hablabas. Un porcentaje importante también va a tener este gobierno que no ha terminado, así que todavía la cuenta está corriendo. Falta un semestre todavía, sí. Y te comento, el presupuesto de 2019 está aprobado, entendemos que está aprobado dentro un 120 millones de subsidio. Si este incremento es más allá de los 100, 120 millones, no vamos a tener para el segundo semestre del 19. O sea que pan para hoy, hambre para mañana, si no tenemos las revisiones presupuestarias para el otro periodo. O sea que también esto hay que verlo integralmente, es un tema que le va a tocar también en julio. El 1 de julio, quien sea que sea presidente, va a tener un impacto importante en qué es lo que va a pasar con la tarifa eléctrica, que lo más seguro haya que aumentarla. Si no se aumenta ahora, se aumentará entonces en julio. O sea que estamos dilatando el problema para el otro semestre. ¿Pero por qué lo reducimos a esto? Populismo, bueno, el Estado asume las cuentas y ya, punto. ¿Qué provoca que el Estado, o sea, todos, terminemos pagando estos ajustes? Porque aquí decía, me acuerdo claramente el ingeniero Meana, y la nota que nuestra compañera Senia también colocaba, 30% de la electricidad se usa de forma ineficiente. Nos dice en la nota que nuestra compañera Senia, y renglón seguido dice, esto lo que provoca es que la gente siga gastando. Sigue gastando porque... Si no te cuesta, hagamos fiesta, dicen por ahí, ¿no? Entonces, el subsidio no te genera ningún incentivo a que seas responsable en el uso de la energía. Nosotros, como empresa privada, el sector energético también menciona y Meana lo ha mencionado, Víctor Urrutia lo ha mencionado, cómo hacemos una gestión de ahorro lo más eficiente posible para que lo que consumimos sea realmente lo que necesitas. Entonces, no es solamente cambiar los bombillos a LED y a usos de energía más racional, sino también hay una cultura que tenemos que tener como panameños de cómo hacemos y usamos los recursos de la mejor manera. A ver, 700.000 clientes no van a recibir de forma directa el impacto de los ajustes de sus tarifas. Del 15 al 18 es el subsidio de la tarifa, en base a los precios, obviamente. Pero va a llegar un momento en que esto se va a hacer... O sea, esto es un subsidio. Ojo, efectivamente. Esto se suma a otros subsidios de componente social y se suma a otros programas también de componente social. A ver, electricidad, transporte, metro, ¿verdad? Amén de estos programas, 100 a los 60, el otro tema de Ángel Guardián. Sí, los subsidios están arriba de los 1.300 millones en un año en particular en estos últimos 5 años. ¿Cómo ve la empresa privada esto? Los subsidios tienen que ser temporales y enfocados. Esa es la lógica de los subsidios. Si el subsidio se vuelve permanente, entonces no es eficiente, porque como dicen, no gestiona acciones concretas para llegar a una solución. El tema del tanquecito de gas, que hablamos de los $5, sí, es un tema que al final está siendo subsidiado a todo el mundo. Entonces hay lavanderías que tienen 10, 12 tanquecitos en vez de llegar al punto donde se debería llegar, que es la persona que efectivamente no puede pagar los $12 que costaría el tanquecito versus los $5 que está pagando. Entonces, ese tipo de subsidios, al estar mal enfocados, como país estamos perdiendo esa efectividad. Si quisiéramos mantener algunos planes de subsidio para ser solidarios con los grupos más necesitados. Entonces, ese balance se tiene que dar y nosotros desde la empresa privada instamos ya a los próximos candidatos a que vean el tema, por ejemplo el tema de la tarifa, que tenemos que tratarlo con una política de Estado a más largo plazo y con una seriedad en función de que va a tener que haber algunos ajustes, que también puede ser un subsidio parcial, pero de que no haya aumento te genera una bola de nieve que lo que no pagaste ahora lo vas a pagar entonces en julio del 2019. Pero optamos por la popularidad, lo popular en vez de lo en verdad justo que hacer.
Y efectivamente en un año electoral estas decisiones deben de ser técnicas y que el ajuste el 1 de enero sea en función de parámetros bien establecidos y no unos torneos electorales en mayo del 19. Pero la bola se la va a tirar a la próxima administración. La próxima administración asume el 1 de julio y se va a encontrar con revisado nuevamente de tarifa. Y por eso, y veamos la historia. Lo que estábamos hablando en junio de este año era de 8% que debió ser 12%, de acuerdo a los entendidos dentro del mercado energético, y ahora ya estamos hablando de 18%. Entonces, ¿cuánto vamos a hablar entonces en julio del 2019? Estamos hablando de arriba del 20%, hay unos estimados. Entonces, es una bola de nieve que tenemos que en algún momento, como panameños, revisar, porque si no nos va a explotar en la cara. ¿Qué propone la empresa privada y la figura de la PEDE con este tema? Por eso, tenemos que llegar a la solución más a largo plazo. El tema de, hablábamos de generación, cómo generamos una generación cada vez menos dependiente de los combustibles para que los vaivenes internacionales no nos afecten. El tema de ETESA, el modelo de gestión, la ley 6 que está en asamblea ahorita mismo engavetada, cómo generamos una mayor autonomía para que las inversiones que está haciendo ETESA y necesita hacer sean de manera oportuna. Todo el tema de la tercera línea fue porque hubo un retraso político a la hora de entrar la inversión. Entonces eso ya nos está costando ahorita mismo esas decisiones no efectivas de los últimos 5 años. Pero precisamente esto, o sea, si hay una política establecida, si la hay, porque yo le acabo de preguntar al señor Cote si la hay, ¿por qué no? Y una política tirada desde el punto de vista de técnicos, de la gente conocedora en la mesa. Sí, hay un plan energético, que todos los que hemos estado involucrados han participado, pero las decisiones tienen que ser a la hora de ejecutar, no solamente en el plan, a la hora de ejecución, tienen que ser tomadas por técnicos y no por entes que tengan un matiz político. Entonces, ETESA, de nuevo vuelvo al componente, tiene que estar blindado y tiene que haber meritocracia, tiene que haber perfiles técnicos para que a todos los niveles dentro de esa organización se tomen las decisiones correspondientes que más al final benefician a todos los panameños. Pero, licenciado, cada gobierno viene con su librito. Bueno, por eso ya nos queda mirar hacia adelante y que los próximos candidatos tengan dentro de su esquema económico, que para generar crecimiento, que la electricidad es un componente importante y tenemos que generar también las inversiones adecuadas para que no haya aquí racionamientos ni cortes como hace 20 años había. ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué es lo preocupante? A ver, desde el punto de vista de la empresa privada, estos ajustes, la empresa privada sigue pagando alto el tema de la energía eléctrica. El sector, los que más consumen, el sector industrial, efectivamente un componente importante es la energía. Entonces, tenemos que tener también, hay autogeneración, hay unos esquemas de gran cliente dentro del esquema, o sea que se pueden buscar alternativas para que estos productores o industriales puedan tener accesible energía de una mejor manera. Igual también a nivel individual debemos de facilitar para que, por ejemplo, los paneles solares se puedan también agregar a que el panameño, no solamente una empresa grande, sino también el panameño que tiene, digamos, una casa en el interior pueda tener acceso a unos paneles solares. Pero usted se acuerda que veces atrás se formó todo un escándalo con el famoso impuesto al sol, porque no se creaban supuestamente las condiciones para que... Bueno, ahí hubo un proceso de mala información porque al final lo que se estaba buscando era que debe haber un costo del uso de la línea o de la red dentro de los que estamos dentro de la red. Entonces, si tú tienes un panel solar y estás desconectado, no pagas, pero si de alguna manera vas a utilizar la red que existe... Va a llegar un momento en que tienes que poder conectarte y hay un costo que tiene que ser, que podemos discutir es cuál es el costo apropiado, pero tiene que tener ese componente dentro de lo que tú estás pagando, porque al final también las distribuidoras también no solamente tienen la facturación, sino que también tienen las luminarias de las calles y tienen las redes que llegan a las casas, que también hay unas inversiones importantes a lo largo de todo el país. Generación, transmisión y distribución. Correcto. Como Estado, ¿dónde pagamos más? Mira, el tema, el parte de TESA es 100% estatal. La generación es lo que hemos hablado de hidro y térmico. Ese es un componente netamente privado, donde podemos seguir revisando cómo generamos, el gobierno lo que es generar políticas públicas para que la matriz sea lo más eficiente posible y paguemos cada vez menos. Un componente importante de la tarifa es la parte de generación y, como decíamos, el tema de combustible. Pero si usted ve, tenemos mar a un lado, mar al otro, tenemos una serie de caudales ríos. Recientemente la CP dijo, tenemos los embalses ya muy bien, o sea... Y desde el punto de vista de país, nosotros tenemos suficiente agua para atender no solamente la demanda energética, sino también la demanda de consumo de agua. El problema es que es un recurso mal administrado, que no recuperamos, llueve y no utilizamos esa agua, entonces al final se pierde y podemos usarlo de una manera más racional. Bueno, vamos a estar pendientes con este tema. A ver, es un tema que
Usted se ha percatado algo, licenciado. Cada 6 meses estamos con este dolor de cabeza. Cada 6 meses, cuando viene el tema de la revisión, nos acordamos. Sí. Y no debiera ser algo que estuviera debidamente planeado, informado a toda la ciudadanía, que sepan qué es los componentes de la tarifa, para que así mismo cada 2 semanas nosotros no estamos hablando del aumento de combustible.